El dolor de ser traicionado es uno de los más agudos que puede sufrir el ser humano. Una herida invisible que no cicatriza con el paso del tiempo, sino que cala hondo en el alma. Pero ¿qué ocurre cuando esa traición se dirige directamente contra el Hijo de Dios? ¿Cómo entender que entre los elegidos por Cristo, uno llevara en el corazón la semilla de la perdición? Muchos se preguntan, si Jesús sabía que Judas Iscariote lo entregaría, ¿por qué lo llamó a su lado? ¿Por qué permitió que su verdugo compartiera el pan en su mesa, escuchara sus enseñanzas, viera sus milagros y caminara junto a él durante 3 años? ¿No podía haber evitado esa traición? ¿O acaso había en ella un propósito oculto que escapa a nuestra limitada comprensión? La historia de Judas no es solo una tragedia personal, es uno de los misterios más profundos del Evangelio, porque a través de la traición, Dios reveló la grandeza de su amor incondicional, su infinita misericordia y la necesidad absoluta de que el Redentor cargara con la traición de la humanidad entera. Judas no fue un extraño, no era un enemigo desde fuera, era uno de los 12, un testigo privilegiado de la gloria divina, y sin embargo, su corazón, poco a poco, se cerró. La codicia, el resentimiento, la impaciencia espiritual lo transformaron desde dentro, hasta que llegó el momento en que entregó al Salvador por 30 piezas de plata. Pero en ese acto oscuro, una pregunta aún más inquietante surge. ¿Fue Judas simplemente un instrumento del mal? ¿O parte del plan divino para la redención del mundo? ¿Era la traición inevitable? ¿O un acto libre que Dios, en su sabiduría infinita, supo integrar en su victoria final? Lo que descubrirás hoy te hará ver el dolor, la traición y el amor de Dios con una luz totalmente nueva, porque detrás de la sombra más densa brilla una gloria que pocos han alcanzado a contemplar. Escribe en los comentarios: yo permaneceré fiel, aunque la traición me rodee. Si buscas la luz en medio de los tiempos oscuros, suscríbete a Sigillum Fidei. La verdad sigue hablando para quien desea oírla. Desde el principio, Jesús llamó a 12 para que fueran sus discípulos más cercanos. 12 hombres que caminaron junto a Él, aprendiendo de su palabra, siendo testigos de su poder y de su amor. Entre ellos estaba Judas Iscariote. No fue un accidente ni una elección al azar. Jesús, que escudriñaba los corazones, lo eligió sabiendo lo que habría de venir. Y en esa elección reside un misterio que solo puede ser comprendido a la luz de la fe. Judas recibió, como los demás, la enseñanza viva del Verbo. Vio a los ciegos recobrar la vista, a los muertos resucitar, a los demonios ser expulsados por la sola autoridad de su Maestro. Escuchó la voz de aquel que no hablaba como los escribas, sino con la fuerza misma de Dios. Compartió el pan multiplicado y las noches de oración. Y sin embargo, algo en su interior comenzó a desmoronarse. El Evangelio de Juan nos ofrece una clave silenciosa, pero devastadora. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. Juan 13:30. Judas no cayó de un momento a otro. Su traición fue un proceso lento, casi imperceptible. Un pequeño resentimiento aquí, una pequeña desilusión allá, un amor creciente por el dinero, por el poder, por una idea de Mesías que no se ajustaba a sus expectativas. La tradición cristiana ha visto en Judas el símbolo del hombre que, teniendo todo a su alcance para la santidad, eligió otro camino. Y en esa elección libre, aunque trágica, se cumple uno de los grandes misterios del plan divino. Dios no fuerza la voluntad del hombre.
ni siquiera cuando está en juego la vida de su propio hijo. Pero hay algo aún más desconcertante. Jesús nunca lo rechazó. Hasta el último momento le dio su amor, su amistad, su advertencia. Cuando en la última cena anunció que uno lo traicionaría, no lo hizo para condenarlo, sino para invitarlo a la conversión. Un último llamado que Judas ignoró. ¿Qué llevó a Judas a sellar su destino? ¿Qué fuerzas invisibles operaron en su corazón para que cambiara la luz por las tinieblas? La respuesta a esa pregunta se encuentra justo en el momento en que el maestro, aún sabiendo todo, le tendió el pan, y Judas lo tomó. En la penumbra de aquella última noche, Jesús reunió a sus discípulos para compartir con ellos su corazón, sabiendo que la hora final estaba cerca. Cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía un peso eterno. Y entre esos gestos uno pasó casi desapercibido para los ojos humanos, pero en el plano espiritual selló el destino de uno de ellos: el acto de entregar el pan a Judas. El Evangelio de Juan relata: después de decir esto, Jesús se conmovió profundamente y declaró: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, mojando el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas Iscariote. Juan 13, 21, 26. En la tradición de Israel, ofrecer el bocado en una cena era un gesto de honor y de amistad íntima. No fue un acto de denuncia ni de desprecio. Jesús, en un último acto de amor, ofreció a Judas una oportunidad para detenerse, para recapacitar, para comprender que aún era tiempo de volver atrás. Pero Judas, con el corazón ya endurecido, recibió el bocado y selló su decisión. El Evangelio lo dice con palabras escalofriantes. Después de recibir el bocado, Satanás entró en él. Juan 13, 27. La elección ya había sido hecha. La traición era irreversible. Aquí se revela uno de los misterios más desconcertantes de la fe. Dios ofrece su amor hasta el último instante, incluso a aquellos que están a punto de rechazarlo de forma definitiva. No hubo en Jesús condena hacia Judas, solo amor hasta el final. La tragedia fue que Judas no quiso aceptar ese amor. En este punto se resuelve el primer gran enigma que planteábamos. Dios permitió la traición no porque fuera indiferente, sino porque su plan de salvación respetaba profundamente la libertad humana, aun cuando ésta eligiera el mal. El beso de Judas en el huerto de Getsemaní no fue una sorpresa para Jesús. Fue la consumación de un drama espiritual que se venía gestando en silencio. Y fue también el primer paso de un camino que llevaría a la redención de toda la humanidad. Pero aún queda por explorar una pregunta aún más profunda. ¿Fue Judas simplemente un traidor? ¿O su papel era necesario para que se cumpliera el misterio de la cruz? Eso lo descubriremos en los próximos minutos. A medida que nos adentramos en el corazón de este misterio, la pregunta inevitable se alza ante nosotros. ¿Era necesario que Judas traicionara a Jesús? ¿Era parte inevitable del plan de salvación? ¿O simplemente la consecuencia de una elección humana llevada al extremo? La Sagrada Escritura y la tradición cristiana nos ofrecen elementos para contemplarlo con temor y temblor. Desde los tiempos antiguos, los profetas habían anunciado que el Mesías sería rechazado, entregado y llevado al sacrificio como un cordero sin mancha. Isaías profetizó: fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Isaías 53:3. La pasión de Cristo no fue un accidente.
fue la culminación de una obra de amor preparada desde la eternidad. Pero en esa obra, Dios no creó el mal, ni forzó a Judas a traicionar. Permitió, en su infinita sabiduría, que el mal surgido de un corazón libre fuera absorbido y redimido por el bien supremo, la salvación de la humanidad. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa así: Dios permite los males para sacar de ellos un bien mayor. CEC 412. Judas fue libre, pudo arrepentirse, pudo detenerse, pero eligió el camino de la traición. Y Dios, que todo lo sabe, tejió su pecado en el telar de la redención, sin ser su autor, pero sí su vencedor. Jesús mismo, en su oración en Getsemaní, mostró la tensión entre la voluntad humana y el designio divino. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. La traición, el arresto, la cruz, todo formaba parte de un misterio que superaba la comprensión humana. Así, Judas se convierte en un símbolo trágico, no solo del pecado humano, sino también de la victoria de Dios sobre el mal, porque el amor divino no fue vencido por la traición. Al contrario, brilló con más fuerza a través de ella. Pero la historia de Judas no termina con la traición. Hay un abismo aún más oscuro que lo esperaba, un acto final que sellaría su destino eterno. ¿Qué llevó a Judas al borde del abismo tras haber consumado su crimen? Consumada la traición, Judas no encontró en sus manos el premio que había imaginado. 30 piezas de plata brillaban frías en su bolsa, pero su alma estaba vacía, desolada, atravesada por una herida que ninguna riqueza podía curar. No era solo el peso de una traición humana, era el peso de haberse enfrentado, en su libertad, al mismo Hijo de Dios. El Evangelio de Mateo nos describe con estremecedora brevedad. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, se arrepintió. Mateo 27:3. El remordimiento no tardó en consumirlo, pero no fue un arrepentimiento que lo llevara a la vida. Fue un remordimiento estéril, encerrado en la desesperanza. Judas, presa de su culpa, intentó devolver las monedas a los sacerdotes. Les dijo: «He pecado entregando sangre inocente». Mateo 27:4. Pero ellos, endurecidos, le respondieron fríamente: «¿Qué nos importa? Allá tú». Así, abandonado por aquellos que lo habían incitado y despreciado por su propia conciencia, Judas comprendió la magnitud de su caída. La tradición mística enseña que el pecado de Judas no fue únicamente la traición, sino la desesperación. No pudo creer en el perdón. No fue capaz de confiar en la misericordia infinita de Dios. Se juzgó a sí mismo con una dureza que le impidió levantar la vista hacia el cielo. En un acto final de desesperación, arrojó las monedas en el templo y se fue a ahorcarse. Mateo 27:5. Su historia terminó en un campo conocido como el campo de sangre, lugar de memoria amarga para la posteridad. Aquí se abre un abismo espiritual. ¿Hasta qué punto la desesperanza puede alejar al alma de su redención? Judas no fue condenado solo por su traición, sino porque no buscó el rostro de la misericordia. Mientras Pedro, que también negó al Señor, lloró amargamente y fue restaurado, Judas se encerró en su culpa y rechazó la mano que aún podría haberlo salvado. Pero en medio de esta tragedia surge una enseñanza inmensa. No existe pecado que supere la misericordia divina si el alma acude a ella. Judas no creyó en ese amor, y esa fue su perdición. Sin embargo,
La historia del mal no termina con la caída de Judas. Hay un plan mucho más grande, donde incluso la traición es vencida por una fuerza irresistible. ¿Cuál es ese poder oculto que triunfa incluso cuando todo parece perdido? Lo descubriremos a continuación. A los ojos del mundo, la traición de Judas, el arresto de Jesús y su condena parecían una derrota irreversible. El Mesías prometido había sido entregado por uno de los suyos. El Maestro de la vida iba a ser condenado a muerte como un criminal. Las tinieblas parecían haber cubierto la faz de la tierra. Sin embargo, en el corazón mismo de ese aparente desastre, se gestaba la mayor victoria de toda la historia. El apóstol Pablo lo expresaría siglos después con palabras llenas de poder. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Lo que Satanás había tramado para destrucción, Dios lo transformó en instrumento de redención. Lo que parecía la caída definitiva se convirtió en la puerta abierta hacia la vida eterna. Cristo no fue una víctima pasiva de la traición. Él entregó su vida voluntariamente, según el designio eterno del Padre. «Nadie me la quita», dijo Jesús, «sino que yo la doy por mi propia voluntad». Juan 10:18. Cada latido, cada paso hacia el Calvario fue un acto consciente de amor redentor. La traición de Judas fue absorbida por el amor infinito de Cristo, no anulada, no excusada, sino vencida. El beso del traidor no detuvo el plan divino, lo precipitó. Y en esa paradoja infinita se revela uno de los secretos más grandes del cristianismo. No existe mal que pueda frustrar los designios de Dios cuando Él decide salvar. Incluso los ángeles más elevados contemplaron este misterio con asombro. San Pablo nos recuerda que los principados y potestades celestiales fueron testigos de la sabiduría infinita de Dios desplegada en la cruz. Efesios 3:10. Lo que parecía debilidad era en realidad fuerza invencible. Lo que parecía derrota era, en verdad, la consumación de la victoria eterna. Pero aún queda una pregunta que atraviesa las generaciones. Si el amor de Dios puede triunfar sobre el mal más grande, ¿qué papel nos corresponde a nosotros? ¿Cómo debemos responder cuando enfrentamos nuestras propias traiciones, pérdidas y desesperaciones? El destino de Judas no solo es una advertencia sobre el poder destructivo de la traición, es también un espejo doloroso que refleja el drama de cada alma humana frente al ofrecimiento de la misericordia divina. Porque al final, lo que condenó a Judas no fue únicamente su pecado, sino su incapacidad para creer que podía ser perdonado. Cuando Judas, preso de remordimiento, arrojó las 30 monedas en el templo y se fue a quitar la vida, cometió un segundo error aún más trágico que el primero. Cerró las puertas a la única salvación posible, el arrepentimiento verdadero y la confianza en el amor de Dios. La tradición cristiana, desde los primeros siglos, ha contemplado con temor y compasión esta figura caída. San Agustín enseñaba que no es el pecado el que pierde al hombre, sino la desesperación de la misericordia. Judas podría haber sido sanado. Podría haberse arrodillado como Pedro, llorado como el publicano, buscado a Cristo incluso en el dolor, pero eligió el silencio, el aislamiento y la muerte. En esto, Judas simboliza un misterio aún más profundo: la lucha interior entre el peso del pecado y la luz del perdón. Todos, en algún momento de la vida, experimentamos la tentación de creer que hemos caído demasiado lejos, que no hay regreso posible. Y sin embargo,
En cada caída, Dios sigue tendiendo su mano, ofreciendo restauración para quien se atreva a confiar. El Evangelio de Lucas recoge una advertencia estremecedora de Jesús. Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Lucas 22, 31, 32. Pedro negó, pero su fe no murió. Judas traicionó, y su fe se apagó. Aquí descubrimos una verdad inmensa. No se trata de la gravedad del pecado, sino de la respuesta que damos a la misericordia ofrecida. Ningún abismo es tan profundo que la gracia no pueda descender a rescatar al alma arrepentida. ¿Y nosotros? ¿Seremos como Judas, atrapados en la desesperanza, o como Pedro, que aunque cayó, se dejó levantar por el amor del Maestro? La respuesta a esta pregunta define no solo nuestro presente, sino también nuestro destino eterno, y nos conduce directamente al siguiente gran misterio que exploraremos a continuación. La historia de Judas nos enfrenta a una de las preguntas más desconcertantes de toda la revelación cristiana. Si Dios es todopoderoso y su plan de salvación es perfecto, ¿cómo es posible que el libre albedrío del hombre pueda desempeñar un papel tan oscuro en el corazón de ese plan? Desde los albores de la fe, la Iglesia ha enseñado que Dios, en su infinita soberanía, no anula la libertad de sus criaturas, no obliga, no fuerza, no manipula los corazones. Respeta hasta el extremo la capacidad humana de elegir el bien o el mal, aun cuando esa elección provoque dolor y desencadene consecuencias devastadoras. Así fue con Judas. No fue un autómata predestinado al desastre. Fue un hombre real, dotado de inteligencia, de conciencia y de una libertad radical. Recibió todo el amor posible. Vio con sus propios ojos la luz hecha carne, y aún así eligió las tinieblas. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma con solemnidad: Dios no permite un mal sino para sacar de él un bien mayor. C.E.C. 412. El mal no tiene la última palabra, pero la libertad humana es real, con toda su dignidad y también con todo su peligro. En Judas vemos el rostro del hombre que usa su libertad no para abrazar el amor, sino para rechazarlo. Un espejo que interpela cada conciencia, porque la pregunta no es solo ¿por qué Judas traicionó?, sino cuánto de Judas habita aún en cada uno de nosotros cuando preferimos nuestras propias expectativas, nuestros propios intereses, a la voluntad misteriosa de Dios. La cruz de Cristo no fue una derrota del plan divino, sino su máxima manifestación. A través del acto más vil, Dios escribió la historia más sublime. Así, el poder del amor redentor fue proclamado no a pesar del pecado humano, sino, paradójicamente, a través de él. Este misterio no es un enigma teórico. Es una verdad viva que sigue actuando hoy, porque cada vez que elegimos la soberbia sobre la humildad, el egoísmo sobre la entrega, renovamos en pequeña escala el drama de Judas. ¿Y si el verdadero combate no se libra fuera de nosotros, sino dentro del alma, cada vez que decidimos entre la traición y la fidelidad? A través de la historia de Judas, la traición se presenta no solo como un acto de ruptura, sino como una invitación silenciosa para cada generación. ¿Permaneceremos fieles cuando la noche sea más oscura? ¿O permitiremos que el miedo, el cansancio o la decepción nos arrastren hacia el abismo? En el corazón del misterio cristiano, la fidelidad no se mide en la abundancia,
sino en la prueba. Jesús mismo preguntó con tristeza: «Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?». Lucas 18:8. La fidelidad es la flor rara que brota en el suelo seco de la adversidad. Hoy, como en tiempos antiguos, la tentación de la traición sigue viva, no siempre de forma explícita, sino a través de la indiferencia, del compromiso con el mundo, de la tibieza espiritual que adormece el alma. Cada vez que cambiamos la verdad por comodidad, cada vez que silenciamos nuestra conciencia para no perder un favor, cada vez que negamos al Maestro en pequeños gestos cotidianos, renovamos el eco de aquel beso en Getsemaní. Pero también hoy se abre la posibilidad del amor heroico, de la fidelidad sin reservas, de la perseverancia humilde que sostiene la luz en medio de las tinieblas. La traición no tiene la última palabra. La cruz no es el final. El amor de Dios sigue llamando, sigue sanando, sigue esperando. El Apocalipsis nos muestra la promesa para los que vencen. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Esa fidelidad es la respuesta que Dios espera de sus elegidos. Una fidelidad que, como la de María al pie de la cruz, no exige comprenderlo todo, sino confiar en medio del misterio. En un mundo que aplaude la traición de principios y la traición de almas, tú estás llamado a ser diferente, a permanecer firme, a caminar en la luz aunque el mundo entero se oscurezca. Pero, ¿cómo encontrar fuerzas para resistir en un tiempo donde la traición parece inevitable? Esa respuesta crucial nos llevará a la conclusión de este viaje espiritual. La traición de Judas no fue el final de la historia. Tampoco lo fue la soledad del Gólgota ni el silencio del sepulcro. A través de cada sombra, a través de cada lágrima, Dios estaba preparando una victoria que el mundo no podía imaginar. La resurrección de Cristo es la respuesta definitiva a la traición, al pecado, al miedo. Donde Judas cerró su historia en la desesperanza, Jesús abrió el camino de la esperanza eterna. La cruz, fruto de la traición, se transformó en el trono de la gloria. Y el amor, despreciado y vendido, se reveló invencible. El mayor error de Judas no fue su pecado, sino su incapacidad para creer que incluso después de la traición podía ser restaurado. Y en eso radica la enseñanza eterna para cada uno de nosotros. Jamás existe caída tan profunda que el amor de Dios no pueda alcanzar. El mensaje de hoy es claro. En tiempos de confusión, de traiciones grandes y pequeñas, solo una cosa nos salvará: la fidelidad humilde y perseverante a Cristo. No comprenderemos todos los misterios, no entenderemos cada dolor, pero si permanecemos firmes, si mantenemos el corazón anclado en la verdad, también nosotros participaremos de la victoria final. Recuerda, el plan de Dios nunca falla. La traición humana, el dolor, las pérdidas, todo será absorbido, transformado, glorificado en la luz eterna. Hoy se nos ofrece una elección silenciosa pero crucial: ser de aquellos que traicionan o de aquellos que permanecen. Escribe en los comentarios: yo caminaré en la luz, aunque el mundo se oscurezca. Si esta verdad encendió algo en tu interior, suscríbete ahora a Sigillum Fidei. Hay más señales esperándote.